vamos a meditar esta mañana tiene que ver un poco con el tema de abrirnos los ojos. En las entregas anteriores, un tanto Omar comentaba acerca de que la Iglesia es un organismo, el cual cada uno de nosotros somos miembros, nos ayudamos unos a otros y estamos dentro de ese organismo y deberíamos funcionar armónicamente. Jorge nos hablaba acerca de aquella iglesia primitiva que crecía, multiplicándose no solamente en números, sino en vida espiritual, y había paz dentro de la iglesia y el Señor añadía y el Espíritu Santo fortalecía esa iglesia, que sin duda somos nosotros. Y entonces yo quería ver algo acerca de esa obra que hace el Espíritu Santo en medio de la iglesia y que fundamentalmente, como decíamos hoy, abre los ojos. El Espíritu Santo abre los ojos. Y Dios el Padre fue aquel que diseñó este plan de salvación. Dios el Hijo fue aquel que lo vino a ejecutar. Y el Espíritu Santo es aquel que aplica a nuestras vidas el plan de salvación. Alguien dijo que toda verdad que no es meditada, vienen los pájaros y ¿qué hacen? La llevan. Es como el alimento cuando no es acordemente digerido, ¿no es cierto? Así que ojalá tengamos esa experiencia ahora, ¿no? Que podamos irnos de acá con esta meditación en el corazón, si no, no nos va a durar mucho tiempo, ¿no? Lo que hayamos escuchado. Así que ojalá el Señor nos bendiga con esto. Y para eso vamos a ir a la presentación del Espíritu Santo. ¿Quién presenta el Espíritu Santo en las Escrituras? ¿Quién lo hace? El Señor Jesucristo, exactamente. Jorge nos leyó en una de sus últimas entregas, allí en Juan capítulo 16. Vamos a abrir la palabra de Dios allí, y en donde vamos a recordar la presentación del Espíritu Santo por parte de el Señor Jesucristo. Versículo 7. Vamos a leer hasta el 11. El Señor Jesucristo acá está prometiendo la venida del Espíritu Santo. Y Él dice a sus discípulos: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Acá está la promesa del Señor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto el mundo, aquel en el cual nosotros estábamos, ¿sí? Está hablando de las personas. Nosotros estábamos dentro de ese mundo, ¿cierto? De pecado, convence al mundo por cuanto no creen en mí. De justicia, el Espíritu Santo convence al mundo por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ha sido ya juzgado. Hermanos, en este pasaje, el hecho de que el Señor Jesucristo dijera que convenía que Él se fuera y que el Espíritu Santo de Dios viniera a esta tierra, es una clara evidencia del rechazo de Jesucristo. El que el Espíritu Santo venga a esta tierra es una clara evidencia de que el mundo no quiso saber nada con Cristo, de que le rechazó. Y por lo tanto, la venida del Espíritu Santo tiene como obra principal y fundamental convencernos a nosotros de no haber creído en Dios. Por eso dice que la primera obra que el Espíritu Santo hace en un alma que no tiene a Dios es convencernos del pecado de la incredulidad. Porque el pecado de incredulidad es la norma para todas las demás transgresiones que podamos ver. Dice el Salmo 53, versículo 1 al 2, dice algo allí el salmista hablando de este tema. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios. Y luego sigue el texto. Se han corrompido, se hicieron abominables maldades. No hay quien haga lo bueno.
El problema de la incredulidad es la base del pecado en la humanidad. Y el salmista lo dice así. Es por eso el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo lo convence, lo presenta como diciendo, la primera obra que Él va a hacer es convencernos a nosotros de que Dios está y de la obra del Mesías, Jesucristo. La clara evidencia de que el Espíritu Santo vino a esta tierra fue porque Cristo fue rechazado. Entonces Él convencerá al mundo del pecado, de haber rechazado el Señor. Le hemos rechazado el amor de Dios. Y esa es la obra magnífica que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos abre los ojos, nos hace ver el pecado. Pero no lo hace solamente antes de ser creyentes, ¿no? Sino, ¿cuándo lo hace? Siempre. El Espíritu Santo es aquella persona que está en nuestras vidas y siempre lo hace. Luego vamos a ver algo acerca de esto. Vamos a Efesios capítulo 4 y versículo 17 al 18. Y seguimos con esta idea de que el Espíritu Santo convence a las personas y nos convence a nosotros cuando hacemos algo mal, cuando no hemos tenido a Dios en cuenta en nuestra vida, cuando no hemos aceptado la presencia de Dios. Y entonces dice allí Pablo a los Efesios, escribiendo a creyentes, escribiendo a personas que ya eran hijas de Dios como nosotros, y les está recordando, dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Ustedes ya son del Señor. Bueno, ahora les pido esto, por esta vida que tienen en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay de Dios y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. ¿Se dan cuenta? Aquí está diciendo, hay ignorancia de Dios y dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué es la lascivia? Toda clase de malas obras. La lascivia es eso, es el extremo de la corrupción, y así está hoy la sociedad. Solamente ver con lo que el mundo gasta en armamentos, allí ya nos da una pequeña dimensión de lo que es la perversión hoy del ser humano, ¿cierto? Y nadie puede perder algo que nunca tuvo. ¿Qué está diciendo acá? Las personas han perdido la sensibilidad para hacer el mal, porque Dios puso una ley moral aún sobre las personas que no conocen a Dios, que marca el límite en el cual la persona comienza a corromperse. Por eso dice, una vez que han perdido toda sensibilidad las personas que no conocen a Dios, se entregaron a ¿qué? A toda clase de impureza. Dice Romanos capítulo 1, versículo 21, hablando de este tema, dice, pues habiendo conocido a Dios, las personas no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre quiere llegar a Dios a través de la razón. Y esto es una actitud de altivez, dice Dios. Y se han envanecido en sus razonamientos. Y por eso no encuentran a Dios. Entonces, hermanos, cuando el hombre y la mujer desconocen la existencia de Dios, cuando nosotros vivimos en esta vida pensando que Dios es para el tiempo de la iglesia y Dios no tiene nada que ver conmigo, en mi trabajo, en mis estudios, en lo que yo haga, en mi comercio, estamos viviendo igual que las personas que no conocen a Dios. El Hijo de Dios no tiene que hacer una diferencia entre lo secular y lo religioso, porque estamos andando en la vanidad de la mente, ignorando la presencia de Dios y corriendo el riesgo de perder la sensibilidad, porque el Espíritu Santo viene y nos convence una vez, dos veces, y existe el riesgo, hermano, que perdamos la sensibilidad, aún como las personas que no conocen a Dios. Maravillosa misericordia de Dios, que puso en el ser humano un límite natural para que no cometa pecados aberrantes, como muchas veces vemos y escuchamos.
Entonces, hermano, la primera obra del Espíritu Santo, como dice el Señor Jesucristo, nos está presentando la persona del Espíritu Santo. ¿Qué hace la persona del Espíritu Santo? Nos convence de pecado. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado sobre todos los demás? Ignorar a Dios. No creer en Él, no creer en Jesucristo, dijo el Señor, porque convencerá al mundo de pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Qué más hace el Espíritu Santo como segunda obra? Convence de justicia. Ya nos ha mostrado lo pecaminoso del ser humano, lo terrible, lo perverso que somos sin Dios, a los lugares ilimitados que podemos llegar en nuestra desobediencia hacia Dios. Ya ha convencido el Espíritu Santo de esto. ¿Pero qué hace ahora? Viene y nos convence de justicia. Qué maravilloso, hermano, porque nosotros no podemos nunca agradar a Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Al conocer a Dios y su santidad, nos convence de nuestra falta de justicia para ser santos. Eso hace el Espíritu Santo. ¿Y qué hace para eso? Nos muestra la cruz del Calvario, con el Cordero colgando en una cruz por nuestros pecados. Y esa es la justicia que tenemos ante Dios. Y es el perdón que Dios da gratuitamente, como dice Romanos capítulo 3 y versículo 23. Allí dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ¿cómo? ¿Cuánto hay que pagar para ser justificado? ¿Cómo dice el texto? Gratuitamente. No hemos pagado nada. ¿Y una salvación tan cara? ¿No nos costó nada? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está el pago. Es la misma persona de Jesucristo. Es el pago. A quien Dios, dice, a Jesús, puso como pago, como propiciación por el pecado, por medio de la fe en su sangre. Hemos creído en su sangre. ¿Para qué lo hizo Dios? Para manifestar su justicia. El Espíritu Santo nos convence de justicia. Dice, bueno, estás perdido, sos un miserable pecador, pero allí está la justicia del Señor. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Jesucristo sea el justo, el que vivió como nadie podía vivir en esta tierra, sin pensamientos jamás en contra de Dios, sin pensamientos pecaminosos ni maldad en su corazón. Él vivió realmente como el Señor quiso. Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y Jesucristo ascendió a los cielos y hoy es nuestra justicia en la presencia del Padre. Hoy es nuestra justicia. Se presentó, como decíamos hoy y como nos recordaban por la cruz. Pero ¿qué hace más el Espíritu Santo? Entonces, primero el Señor Jesucristo dice que Él nos convence ¿de qué? De pecado. Nos convence de pecado. Ojalá, hermanos, siempre tengamos la sensibilidad al pecado, ¿no? No la vayamos perdiendo con la costumbre. Bueno, eso hace el Espíritu Santo. ¿Por qué hace? Dice, justicia. Nos hace ver a la persona del Señor Jesucristo, que cumplió todas las demandas de Dios y está resucitado en la presencia de Dios, abogando por nosotros e intercediendo. Pero además convence al mundo de juicio. Los que crucificaron a Jesucristo imaginaron que Dios había pronunciado un juicio condenatorio contra Jesucristo por el hecho de que no intervino a su favor. ¿Recuerdan? Cuando el Señor está colgado allí en la cruz, dice, si es hijo de Dios, descienda de la cruz y sálvenos a todos. ¿Qué pasó? Dios hizo silencio. Dios ocultó su rostro del Hijo y el Señor tuvo que ser abandonado en la cruz. Sí, es verdad. El juicio de condenación fue sobre el Señor en la cruz por nosotros. Pero ¿quién más recibió ese juicio de condenación? El diablo. Porque el diablo, hermanos, establece en esta tierra su reino bajo el pecado y la muerte. Así es. El diablo
¿Está satisfecho con la condenación del hombre? Claro que sí, porque él está condenado. Pero el hombre sin Cristo también está condenado. Y su reino es de pecado y de muerte. Y la victoria de Cristo sobre el pecado en la cruz le derrotó, y también sobre la muerte. Allí está la victoria del Señor Jesucristo. Entonces, habiendo presentado hacia el Espíritu Santo, ahora vamos a ver algo brevemente en cuanto a su obra en nosotros. A su obra en nosotros, hermanos. Una vez que hemos recibido al Señor Jesucristo por la fe, el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, nos ha convencido acerca de que Jesucristo es aquel que ocupó nuestro lugar en la cruz y por lo tanto es nuestra justicia ante el Padre. Y nos ha convencido de que el diablo ya es un ser que está condenado y ya no tiene más que ver con nosotros, y Dios nos ha dado vida eterna, pero ahora está en nosotros habitando esta persona. Y hermanos, aquí viene el punto que quería comenzar a meditar con ustedes en estos días: la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, la influencia del Espíritu Santo no es natural. ¿Qué significa esto? Nosotros el martes fuimos a recibir a Jorge, el hijo mayor de Jorge. Y estábamos ahí en el aeropuerto y Jorge venía con su valija y atrás parecía que venían los Patovica. Eran los hijos de él. Los hijos de él. Yo hacía 2 años que no lo veía. Estaban enormes. Franco, ahí está, en cualquier momento pega el estirón. ¿Qué significa esto? Es el crecimiento natural. ¿Se puede detener el crecimiento natural? No se puede detener. Es algo que sucede. Por más que Jorge quiera poner una caja para que no crezca, no sea que después le tengo que comprar un pantalón más largo. No, el chico crece, hay que comprarle ropa, hay que invertir, ¿no es cierto? Bueno, el crecimiento natural no se puede detener. No pasa así con el Espíritu Santo. Su influencia en nuestra vida no es natural. La influencia del Espíritu Santo, hermanos, si bien su presencia es milagrosa y Dios lo ha traído a nuestro corazón, depende de nuestra decisión. De nuestra decisión. Usted decide qué clase de creyente quiere ser. Y yo lo decido. Porque la clase de creyente que queremos ser está directamente proporcional al lugar que le vamos a dar al Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto es importante entenderlo. Por eso, dice Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay desenfreno o hay disolución. Una persona alcoholizada pierde el gobierno de su persona. Bueno, dice el apóstol Pablo, no hagan eso. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que los gobierne. Den la autoridad del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Se dan cuenta? No depende de Dios, sino de quién depende. De nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Otra más. Con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. ¿A quién se refieren estos textos? A nosotros. Directamente a nosotros. Entonces la influencia del Espíritu Santo no es natural. Depende de lo que nosotros hagamos en nuestra vida con estas amonestaciones, pero cariñosas, de amor, que Dios nos trae hoy a la memoria. Y el otro texto dice Gálatas 5:16. Estos son los 4 pasajes que hablan en cuanto a este tema. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estas advertencias, hermanos de Dios, son porque a partir de que somos habitados por el Espíritu Santo, cuando recibimos cuando por arrepentimiento y fe confiamos en Jesucristo, comienza una pugna, comienza una batalla en tu vida y en mi vida. Eso es así. Comienza una batalla. Uno dice: qué hermoso, recibimos al Señor. Sí, gracias a Dios. Pero ahora va a empezar una batalla en tu vida y en tu corazón.
Y lo dice el versículo 17 de Gálatas 5. ¿Cómo dice? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Antes este problema no existía, porque el Espíritu Santo no estaba en tu vida. Pero cuando hemos recibido el Espíritu Santo, ahí comienza el conflicto. Y va a haber dos deseos que se van a oponer. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué significa esto, hermano? Que el ser humano no tiene autoridad, imperio sobre su persona. Nosotros no tenemos autoridad sobre nuestra persona. O hacemos los deseos de la carne, o hacemos los deseos del espíritu. Y como Dios conoce esta debilidad tremenda que tenemos nosotros, nos ha provisto del Espíritu Santo, que nos va a librar de caer en esos deseos de la carne. Y nos va a permitir que nuestra vida cumpla el segundo paso que Dios quiere. El primer paso que Dios quiere para nuestra vida es rescatarnos mediante la redención de nuestra alma, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el segundo paso que Dios quiere en nuestra vida? Irnos conformando a la imagen de Jesucristo. Que usted vaya creciendo en la vida cristiana, y esa obra la hace el Espíritu Santo. Él no solamente nos convence de pecado, Él no solamente nos convence de justicia y de juicio, sino además ¿qué hace en nuestra vida? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Nos está transformando. Pero recuerde siempre esto, hermano: la transformación no es natural. El crecimiento espiritual no es como el crecimiento físico, que es natural. El crecimiento espiritual va atado directamente de la decisión personal de cada creyente, de lo que usted decide hacer con esta persona maravillosa que está en su ser y que más de una vez le ha advertido que usted estaba haciendo las cosas mal. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces lo hace? Qué maravilloso, qué amor el de Dios, ¿no? Y en la medida que nosotros respondamos, Dios va a seguir haciendo esta obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y ya vamos terminando. Efesios 4, 30 al 32. Dice algo que Jorge nos mencionaba también en la última intervención que tuvo. Tiene que ver con uno de estas cuatro textos, estas cuatro porciones que hemos leído antes en cuanto al Espíritu Santo. Efesios 4, 30 al 32 dice que no debemos contristar, exactamente, entristecer al Espíritu Santo que está en nosotros, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. La maledicencia es hablar mal. Cuando nosotros decimos mal de las personas, eso significa maledicencia. Maledicencia y toda malicia. Estas cosas las tenemos que quitar de nuestra vida, porque ¿qué hace la amargura que es, digamos, la primera palabra que ahí menciona? ¿Qué hace cuando estamos amargados nosotros? Entristece al Espíritu Santo. La primera cosa, hermanos, que nos trae amargura a los hijos de Dios, ¿cuál es? El pecado. Cuando hemos cometido un pecado, viene la amargura, producida por el Espíritu Santo. Por eso dice el Salmo 32, es dichoso el hombre a quien Dios no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando nosotros hemos confesado el pecado a Dios, cuando tuvimos una situación que nos llevó a pecar y hemos confesado el pecado, ¿qué pasa en la vida del creyente? Viene el gozo, viene la alegría. Pero cuando hay una confesión con un espíritu sin engaño, porque a veces confesamos el pecado con un espíritu con engaño. A veces decimos, bueno, total, hoy puedo pecar, total, después lo confieso el pecado. ¿Es así? No, no es así. El salmista David acá está diciendo que había sido dichoso después de haber pecado, porque había confesado su pecado con un espíritu sin engaño, deseando apartarse del pecado. Qué linda confesión esta, ¿no es cierto?
Y claro, esto trae el gozo al corazón. Por eso dice, mientras callé, mientras no confesé el pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Tuve amargura, estuve triste, mientras escondí el pecado y la maldad. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces acá nos da la pauta a nosotros y nos dice, por esto, por esta situación que antes estaba amargado, pero ahora estoy dichoso porque Dios me perdonó y porque confesé el pecado sin un espíritu con engaño. Por esto, dice, orará a ti todo santo, se está refiriendo a nosotros, en el tiempo en el que pueda ser hallado. Y si hay un tiempo en el cual Dios puede ser hallado, hay un tiempo en el cual Dios no puede ser hallado, ¿no es cierto? Y sí. ¿Cuál es el tiempo en el cual Dios no puede ser hallado? Cuando yo estoy en pecado. Dios no me escucha hasta que no resuelva la situación. Pero cuando yo confieso el pecado, ahí Dios es hallado. Y dice, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y entonces dice, tú eres mi refugio y me librarás de la angustia. Aquella angustia que trae el Espíritu Santo a nuestro corazón para que confesemos el pecado, para que nos arrepintamos, para que arreglemos la situación con nuestro semejante, para que corrijamos la situación en nuestro trabajo, para que hagamos las cosas que tenemos que hacer. Esa angustia que trae el Espíritu Santo, que son como esas aguas que se van levantando sobre el alma y nos van diciendo, confesar pecado, no podés vivir con esto, déjalo, apartad. Esa obra maravillosa del Espíritu Santo dice, entonces, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Ahora ha confesado el pecado y tiene esta bendición de Dios. Y dice, con cánticos de liberación me rodearás. Y esto tiene que ver con aquellos ejércitos que volvían de la guerra. Allí está David volviendo de la victoria contra aquellos pueblos cananeos. ¿Y qué hacían las mujeres? Y salían alabando a Dios, a recibir a sus esposos que venían de la guerra, con cánticos de liberación. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo una vez que usted ha confesado el pecado. Viene el gozo, viene el cántico de liberación, de la condenación y de la culpa, cuando hemos confesado el pecado. Y esto es lo que está diciendo David en este salmo maravilloso. Entonces, hermanos, la amargura muchas veces es aquello que nos va a llevar a la confesión del pecado. Qué maravilloso, ¿no? El Espíritu Santo, todas estas cosas que produce en nosotros. Así que, hermanos, vamos a seguir viendo estos temas, si Dios lo permite, en estos encuentros. Y hay otra situación que a veces puede producir amargura en nuestros corazones, y es cuando Dios está trabajando en nuestra vida. Lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 10. Él dice que cuando Él nos está corrigiendo en nuestra vida a través de algún área, a través de la disciplina, hermanos, porque todos estamos expuestos a la disciplina de Dios. Y a veces nosotros referimos la disciplina a aquel hombre o aquella mujer en Cristo que ha pecado terriblemente, y no es así. Dios nos disciplina a todos en la vida, porque Él conoce las áreas en las cuales estamos fallando. Y entonces dice el escritor, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Entonces dice el escritor a los hebreos, mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de abrazar esta gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? Que corrija mi renguera. Dios está corrigiendo mi renguera y tu renguera. Y dice, cuídense, que ninguno pierda esta gracia de Dios. Dios está corrigiendo la renguera con la disciplina, no te amargues. Levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Que no haya una raíz de amargura en tu corazón, porque no es así. Dios está queriendo corregir lo que no anda en tu vida para que puedas seguir la carrera en el camino de la fe. Así que, hermanos, a veces cuando hay amargura por situaciones que no entendemos en la vida, que han venido a la familia, que han venido a tu vida, qué bueno saber, no, hay un fruto apacible de justicia en esto. Hay un fin. Por eso termina el apóstol Pedro diciendo, mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Entonces, hermanos, demos gracias a Dios, ¿no? Por esta maravillosa persona que está en tu vida y que está en mi vida y que está queriendo obrar
hacer ese proyecto de Dios, único, individual, personal en tu vida y en mi vida también, ¿no? Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual hemos hecho memoria de ti. Oh Señor, como quisiéramos que el Espíritu Santo abra una vez más nuestros ojos para contemplar al Señor Jesucristo, para tener realmente magnitud de lo que significa el pecado y de lo que fue el precio de su vida por nosotros. Señor, queremos rogarte que nos bendigas para poder obedecerte en estas cosas, ser llenos del Espíritu Santo, no entristecerle, no apagarle. Ayúdanos en esto, para andar en el Espíritu Santo. Que esta semana, Señor, sea diferente. Que esta semana tengamos sensibilidad a las cosas que no te agradan, que podamos realmente obedecerte en todas las cosas a las cuales tú nos llames y pongas por delante para hacer. Señor, bendícenos ahora al retirarnos. Lo pedimos muy agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracias.